33, 1492, 1789, 1914, 1945. ¿Cómo entraron esas fechas en nuestra memoria colectiva? ¿Quién decidió cuáles eran memorables? ¿Cómo se construye un evento? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Y cómo ingresa en los anales de la historia? El historiador Patrick Boucheron revisa las fechas para descubrir cómo nos ayudan hoy a evaluar el panorama de la historia global. Porque en el mundo existen numerosos calendarios. No hay una historia única, sino una multitud de historias encadenadas. Vamos a ampliar el enfoque y cambiar de punto de vista, mientras Patrick Boucheron nos guía por la fábrica de la memoria. ¿Qué sabemos realmente del nacimiento del Islam? Simbólicamente lo marca la égira, la partida de Mahoma desde la Meca hacia Medina en 622. Pero antes de ser un hecho religioso, la égira fue un evento militar y político. Para reconstruir esta fecha que hizo historia, debemos restituirle historicidad a la religión. Fechas que hicieron historia. 4 de septiembre del 622, Mahoma se une a sus compañeros que han dejado la Meca para refugiarse en Medina. Eso sucede el 24 de septiembre del año 622. Pero en nuestro calendario gregoriano, para los musulmanes es el lunes 12 del primer mes de Rabi del año 1. ¿Por qué es el año 1? Porque ese pasaje, Isra, en árabe, la égira, es el comienzo de un tiempo nuevo. Es el origen de una nueva era. El Islam tiene esa particularidad de hacer arrancar su historia no con el nacimiento de su profeta Mahoma hacia el año 570 del calendario gregoriano, ni con su muerte en el 632, sino con un viaje. La migración de Mahoma, que deja su ciudad natal con sus compañeros y se refugia en otro lugar donde reunirá sus fuerzas. Medina. Esto es lo que hace la fecha para el Islam. Ese desplazamiento llamado Isra en árabe, o Ejir en francés, o Égira en español. Esa partida es una ruptura en el orden del tiempo e inaugura una nueva forma de contarlo. Este calendario no cuenta en años solares, sino en ciclos de la luna, produciendo cada año un desfase de 10 u 11 días entre los años gregorianos y los años egirianos. Un desfase que Mahoma decidió no corregir y que se profundizará con el paso de los años. Actualmente, esa distancia ha alcanzado los 42 años solares. La Meca y Medina mantienen su lugar como los dos principales lugares santos del Islam, y la gesta de Mahoma es tan conocida para los musulmanes de todo el mundo que incluso fue contada en una película de Hollywood. El mensaje, 1977. Hagamos el ejercicio, a partir de ahora en la película, de contar según el calendario de la égira. Es mucho más simple y mucho más interesante también, porque nos permitirá restituir la velocidad de esa historia. Es fulgurante. Reemplacemos nuestro año 622 por el punto de partida de este nuevo recuento del tiempo. El profeta, nacido 52 años antes, predica desde hace 10 años una nueva religión. Desde el año 1, desde Medina, el Islam de Mahoma se expande con victorias militares y alianzas políticas. En el año 10, a la muerte del profeta, la mitad de la península arábica está sometida. Los musulmanes conquistan Egipto y en el año 21 establecen una nueva capital, Fustat, que luego será el Cairo. Después viene la toma de Jerusalén, seguida de las de Damas, Isfahán, Kairouán. En Egipto, desde el año 22, los papiros administrativos tienen las fechas del calendario egiriano. Igualmente en Al-Mutalat, en el año 23, o en Al-Mutadil en el 24. Las inscripciones demuestran la adopción de esta nueva temporalidad en los usos religiosos.
Y en el año 40 el Islam se extiende sobre un territorio inmenso. Hacia el fin del primer siglo, todo un imperio ha adoptado el calendario de la nueva religión. Pero, ¿quién es Mahoma? Es un hombre salido de la tribu de los Quraysh, un linaje muy poderoso en la Meca, que se casó con una mujer muy rica, viuda de un mercader llamada Hadija. Hadija le dio 7 hijos, de los que solo una sobrevivió y le dio nietos, y es Fátima. Por tanto, es un hombre que rompe con su linaje. Es un hombre que, según la tradición, a partir de los 40 años tiene revelaciones. La primera característica del mensaje del profeta es la de ser universal. Se dirige al mundo entero. Su prédica se inspira en diferentes religiones que hacen de la península arábiga un verdadero crisol monoteísta, donde judíos y cristianos se codean con adeptos a los cultos politeístas, ellos a su vez tentados a reformar sus creencias para adorar a un solo Dios. Un lugar, en la Meca, reúne esas religiones heterogéneas, la Kaaba, el cubo. La tradición afirma que era hogar de 360 ídolos. El linaje que controla la Meca y saca provecho de la Kaaba desde hace 6 generaciones es el de los Quraysh, y Mahoma nacerá entre ellos. Y es con los mismos Quraysh que Mahoma entrará en conflicto cuando comience a predicar. El Dios único de Mahoma retoma las propiedades del Dios cristiano o judío, pero se basa también en Ubal, divinidad principal de ciertos clanes. La oración se recita hacia Jerusalén como hacen los judíos. Cristo es un profeta, la Virgen María es una santa y Abraham es el ancestro común. Dios no se representa en imágenes, pero en esos primeros tiempos del Islam, nada prohíbe la representación del profeta, como atestiguará posteriormente la rica iconografía persa. La tradición dice que Mahoma a la edad de 40 años tiene visiones. A veces el ángel Gabriel lo visita. Esta revelación es la de una nueva fe. No totalmente. En realidad es la revelación de una reforma del monoteísmo. Y eso, los historiadores lo están comprendiendo cada vez mejor, mientras reevalúan el lugar del monoteísmo en esta península arábiga. Alrededor de Mahoma hay cristianos, hay judíos, y por ellos, esa comunidad que seguirá a Mahoma y lo acompañará en la migración tiene, como se dice hoy, una gran diversidad confesional. No estamos en el caos tribal del que tanto se ha hablado, solo porque era la península arábiga y ellos eran árabes beduinos. Se creía que estábamos en una especie de agujero de la historia, en una especie de tierra de nadie de los imperios. En absoluto, esa historia se debe comprender dentro de la geopolítica de la región. Comenzamos con el choque de 2 imperios. De un lado el imperio bizantino, de confesión cristiana, y por el otro el imperio persa sasánida, en su apogeo entonces, y de religión zoroástrica, politeísta, organizada en torno a un dios único, Ahura Mazda. Los 2 imperios llevan 4 siglos en conflicto, y el año 8 de la Égira, Persia recuperó Jerusalén de manos de Bizancio. Al sur de la península ibérica, 2 reinos aliados a los imperios se enfrentan en lo que llegará a llamarse las guerras del Mar Rojo. El reino cristiano de Aksum, aliado del imperio bizantino, y al otro lado del Mar Rojo, el poderoso reino convertido al judaísmo de Injar, aliado a los persas, que había masacrado a los cristianos de la península y convertido al judaísmo a las poblaciones locales. En represalia, los cristianos de Aksum invadieron el reino de Injar, lo que provoca una invasión persa 5 años antes del nacimiento del profeta. En realidad, lo que está en disputa es el control del cruce de 2 rutas comerciales, el intercambio marítimo entre Oriente y Occidente y el comercio de marfil proveniente de África.
Dans la géographie de ces En conflits, la geografía de los conflictos hay una zona alrededor del año 1 de nuestra historia que parece escapar de la influencia directa de los imperios y los reinos. Un ángulo muerto de la geopolítica donde convergen las influencias pero no entran en batalla. des batailles. La zone, La justement, zona donde se encuentra la Meca y Medina y donde Mahoma reúne una comunidad nacida de grupos de creencias heterogéneas. croyances hétérogènes. Alors, quelle est ¿Y son cuál es su unidad? Justement, c'est Es une una unidad política. politique. C'est ça. Eso qu'on es n'a lo pas que no voulu hemos voir querido ver très durante longtemps. mucho tiempo. Parce que, au fond, En el on a fondo, voulu, hemos querido definir esta historia como una historia árabe. cette histoire a une histoire arabe. Ils sont arabes. Son árabes, Locuteurs. hablan la lengua árabe, pero no se definen exclusivamente por esa pertenencia étnica o lingüística. Cette appartenance qui est ethnique ou linguistique. On est donc dans un Estamos en un baño cultural, culturel, confesional, politique, político, bouillonne. en ebullición, porque hay muchas personas Et monoteístas. d'une certaine manière, De cierto modo, debemos entender que el Islam no es una revolución religiosa, religieuse, mais c'est une sino una reforma del monoteísmo. Et si on comprend même Si entendemos, yendo más lejos, que es una desviación del judaísmo, evidentemente estamos en una historia distinta. à la Mecque, En la Meca se agrava el conflicto del profeta y sus fieles con los guardianes de la Kaaba. 7 ans avant de 7 años antes de exiliarse en Medina, Mahoma envía un primer grupo de fieles ante el rey Negus de Etiopía para pedirle refugio. Cuando parte a Medina podemos inferir que la situación de la Meca se le ha vuelto insostenible. intenable pour lui. L'Égyre elle-même La égira misma, que significa también inmigración en árabe, se extiende por 2 meses en verano y se hace en grupos pequeños. le trajet dure El trayecto dura 2 semanas. Mahomet est Mahoma es el último en salir de la Meca. tous ces événements Todo esto puede leerse entre líneas en el Corán, el texto sagrado del Islam que el profeta habría recibido directamente de Dios y, según estiman hoy los especialistas, fue en su mayor parte compilado durante el primer siglo de la Égira. mais pour comprendre Pero para comprender la situación política en esos primeros años del Islam, los historiadores deben consultar otro documento. dans la tradition La tradición nos cuenta una historia, celle de quelqu'un qui la demande de alguien que alors, pregunta, à part le Coran y ahora, aparte del Corán, d'autres documents ¿hay otros documentos sobre el enviado de Dios, el mensajero, el profeta? et on lui répond Y oui le respondemos, il y a la feuille sí, Saïfa, está la hoja Saifa que tenía en la funda de su sable. et c'est ce Es qu'on lo appelle que hoy la conocemos como Carta de Yatrib, que por mucho tiempo se llamó la Constitución de Medina. Y es el principal documento de la historia que vamos a contar. à raconter. De ce document, De este documento, de veracidad comprobada, solo tenemos transcripciones y copias tardías, pero permiten a los historiadores comprender el sentido político de la Égira, la transformación de Mahoma profeta en Mahoma jefe de guerra. la charte de Yatrib, La Carta de Yatrib se compone de 47 artículos de acuerdos militares entre 18 clanes, de los cuales 6 son judíos. Se establecen las bases de la comunidad que rodea a Mahoma y que más tarde se llamará la Umma, el conjunto de creyentes. Comienza así: son una confederación única que excluye a todos los demás, y termina diciendo, y Mahoma es el enviado de Dios. Donc, ça crée Eso crea conditions las condiciones políticas de una comunidad para la guerra, parce que ce que porque lo que define la Carta de Yatrib son los derechos y deberes de cada uno en una comunidad política. qui est une communauté politique. Et c'est cela Y eso es lo determinante. déterminant. C'est de comprendre que cette Hay que entender que esa no es aún una comunidad de creyentes. croyants, ils ne sont pas encore No son aún musulmanes, son, según ciertos historiadores, confidentes. affidés. Ça veut dire qu'ils Eso ont, quiere decir ils confient, que confían su compromiso, qui est évidemment que es un compromiso de fe mais y aussi también militar, a alguien à quelqu'un qui est reconnu que es comme reconocido como profeta, Mahoma, pero es un profeta que debe actuar como jefe de guerra. chef de guerre. Or, O, pour une raison, por una razón que ignoramos, ya que en el fondo esta es una historia hipotética, elle est quand même hypothétique. por algún motivo desconocido,
Los judíos decidieron en el mes número 16 de la Égira dejar de seguir a Mahoma. Eso es un giro radical en la historia del Islam. En el mes 16º de la Égira, Mahoma decide que para rezar hay que orientarse no hacia Jerusalén, la ciudad santa reconquistada por los persas, sino hacia la Meca. Es un giro de 180 grados para el Islam. La Meca es también la Kaaba, cuyos 4 ángulos están orientados hacia las esquinas del Imperio Universal, Siria, Irak, Yemen y el Magreb, es decir, Occidente. Después de una serie de campañas victoriosas, Mahoma conquista la Meca en el año 8 al mando de un ejército de varios miles de hombres. La ciudad se declara sagrada y el primer acto del profeta, según la tradición, es vaciar la Kaaba de sus 360 ídolos, a excepción de una piedra negra que estaba en uno de sus ángulos. Esa reorientación es una forma de desviarse del judaísmo. Son entonces los judíos quienes se desviaron de las enseñanzas de Mahoma. Eso es lo que dice la tradición islámica. Lo que es cierto es que en el 16º mes de la Égira se dio esa desviación que trajo muchas consecuencias para la historia del Islam. En el fondo, lleva a Mahoma a apartarse del judaísmo, con el que buscaba aliarse y en el que él mismo había encontrado la inspiración a su monoteísmo. Esa fue una ruptura de ángulo. Ya no miramos en la misma dirección. Ya no miramos hacia un origen, Jerusalén, sino hacia una dirección de reconquista, la Meca. Y esa reorientación que está en la base de la Égira redefine también al Islam como homogéneo. Es desde entonces la religión de los árabes. Después de reorientar el tiempo establecido a partir de un viaje, y que causa en el calendario un desplazamiento constante de los puntos de referencia, Mahoma reorienta el espacio en torno a un lugar vacío. Alejémonos un poco, retrocedamos también y veremos cómo el mundo se ha reorientado alejándose de su lugar de origen. Vamos a Egipto, pero no al Egipto de las pirámides, sino al de las mezquitas. Julien Loiseau, especialista en historia urbana del Cairo arábigo, nos dará detalles de la nueva meta de la oración. En Egipto, aquí en el Cairo, los sabios de la Edad Media la estimaban en 127 grados hacia el sudoeste. 127 grados como dirección mediana hacia la cual debían volverse los fieles para rezar y que da la orientación teórica de las mezquitas del Cairo. En las mezquitas más antiguas del Cairo, como aquí en Ibn Tulum, el mihrab materializa arquitectónicamente la orientación de la oración. Pero en los hechos, esos 127 grados teóricos no se respetan en todos los edificios. Observemos esta madrasa del siglo VIII. Su fachada está ligeramente apartada del eje de la calle. La perpendicularidad a la fachada indica la dirección teórica de la Meca. Sin embargo, a varias decenas de metros de ahí hay otro edificio religioso, un convento de sufíes, también del siglo VIII. Las direcciones de esos dos lugares de oración contemporáneos entre sí deberían cruzarse en la Meca, pero se cruzan aquí a varias centenas de metros. ¿Cómo explicar esa diferencia de orientación?
Esa diferencia de orientación de las mezquitas del Cairo caen dentro del cuadro general autorizado por los juristas, que consideran que los fieles pueden lícitamente rezar en un ángulo comprendido dentro del campo de visión. Un arco circular de 90 grados, 45 grados de un lado y de otro en la dirección ideal de la oración. A menudo, solo un ligero desvío de la mezquita con respecto a la orientación de la calle indica que el lugar está bien orientado en dirección a la Meca. Lo que vemos en el Cairo es la puesta en escena urbana, la escenografía del poder estructurada por sus grandes itinerarios, polarizada por palacios que se impone a los rigores teóricos de los cálculos de los sabios sobre la orientación de la Meca. Desde el año 21 y hasta el apogeo mameluco en el siglo VIII de la Égira, el Islam se desarrolla aquí de modo continuo como una historia imperial, es decir, una historia de poderes. Esas mezquitas que bordean los palacios atestiguan un fasto inédito y son la cumbre de la llamada islamización. La islamización no es una conquista militar, es una integración de las regiones del mundo, entonces las más desarrolladas, a una comunidad política que muestra crecimiento. Es así de simple, tan simple como fue la romanización. ¿Qué fue la romanización? En el fondo, fue el desarrollo de la interconexión de los mundos a partir de un modelo que se imponía en todas partes, no por ser más poderoso militarmente, sino porque las élites lo deseaban integrarse. Cuando comprendemos eso, dejamos de asombrarnos, dejamos de admirar o temer a esos fieros beduinos que pasan por el filo de su espada regiones enteras y los imperios que harán caer, los persas y los bizantinos. Comprendemos que ahí hay, en conceptos modernos, una oferta política que le permite a las élites de la época reconocerse. Y mientras tanto en el mundo, al lado del esplendor islámico, lo que sucede en Europa parece opaco. Clotario II expande su reino franco con su victoria sobre la reina Brunehud. Está lejos de igualar el poder de los reyes visigodos de Toledo o la de los Khans del norte del Danubio. En el resto del mundo, la época está marcada por la difusión de otra reforma religiosa, el budismo, sobre todo en Japón, donde se convierte en religión oficial de la corte, pero también en la India, donde se desarrolla una matemática del cero. Es en ese año cero del Islam que el budismo está en el año 1165, los judíos en el año 4381 y los cristianos en el 622. Para el Islam, este origen es el que debe reactualizarse, escenificando una y otra vez la Égira, como para demostrar que la fe verdadera y pura pasa por el abandono de las viejas religiones, como aquí en el Cairo, donde los fieles pisan las antiguas piedras faraónicas. En el Islam, es un error hablar de la conversión. El pasaje no requiere ninguna ceremonia. Basta con un desplazamiento, incluso de sí mismo. Al circular hoy en las mezquitas medievales de la ciudad, constatamos que todo fue hecho para que el fiel experimente una reorientación y efectúe un ligero cambio de dirección, como para volver a unirse al unísono y en todas partes del mundo a un viaje, un desplazamiento, una égira. La égira es el año cero del Islam. El año cero es un origen, pero es también tiempo compactado. Es un tiempo recogido, un tiempo dramatizado. Y el drama es que, de hecho, la égira es en efecto un pasaje donde nos abandonamos a nosotros mismos. Y todo ese viaje puede atravesarnos íntimamente. Es un recomienzo sin fin, un volver a empezar.
Entonces el año cero es un recomienzo sin final. relancer sans cesse. No queda nada de la historia del profeta en Medina. Su primera mezquita fue reconstruida constantemente en obras sucesivas. Ni en Medina, ni en la Meca hay nada que ver hoy. Solo ese trabajo político de la fe religiosa que en Arabia Saudita diluye los vestigios e impide toda arqueología. En el fondo, ser historiador es no dejarse intimidar por una escena original. Es reconocerla por lo que es. Un comienzo, un buen comienzo en este caso. La de Mahoma es una historia extraordinaria. Restituirla a su propia historicidad es también comprender su carácter desconcertante. Pero al mismo tiempo, no podemos contentarnos con repetir este origen o dejarnos atrapar por él. Es un desafío de sabiduría, pero también de poder en el mundo actual. Devolverle al Islam su historia. Es justamente lo que no quieren los fundamentalistas. Y como ellos no lo quieren, entonces debemos empeñarnos en hacerlo.